Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré. Muy bien, seguimos aquí en Inunque, nuestra tierra. Estamos en vivo y en directo desde las instalaciones del ECU 911 aquí en la ciudad de Macas. Y ahora vamos a Quito con el invitado que había anunciado, el doctor Patricio Pazmiño Freire, presidente de la Corte Constitucional, ya que hay un caso controversial. Buenos días, doctor, un gusto saludarle desde la distancia. Muchas gracias por estar con nosotros y para aclarar este caso, ¿no? El caso de justicia indígena en La Cocha, en el caso La Cocha. Ha habido reacciones luego de que la Corte Constitucional diera su explicación, ya que se pidió a la Corte Constitucional que explicara si hubo un doble juzgamiento en el tema del asesinato de un joven por parte de otros miembros de la comunidad La Cocha, asesinato que se realizó en el espacio físico de la comunidad y que fue castigado, digamos, desde la justicia indígena, pero que también ingresó la justicia, digamos, penal del país. Esto dio cabida a que se argumentara que ha habido dos juzgamientos por el mismo delito y que esto no es posible. Doctor, por favor, su aclaración, sobre todo con la reacción de la CONAIE frente a esta explicación y argumentación que dio la Corte Constitucional. Giovanna, muy buenos días. Un cordial y afectuoso saludo a los pueblos y nacionalidades de la Amazonía y también a los pueblos afrodescendientes de Esmeraldas. En realidad es un inmenso placer, un alto honor para mí poder dirigirme a estas comunidades y pueblos que generalmente están ausentes o ajenos de la problemática nacional, por lo cual yo felicito este programa. En primer lugar, usted ha hecho una afirmación que es muy importante esclarecer a la opinión pública. El caso que abocó conocimiento a la Corte Constitucional no tenía como propósito esclarecer únicamente si es que en el acto que realizaron las autoridades indígenas de la comunidad de La Cocha se realizó un doble juzgamiento en relación a la justicia ordinaria. Ese es un efecto de la investigación que hace la Corte. En realidad, y eso es parte de la desinformación de quienes han salido a medios de comunicación sin leer la sentencia, en realidad lo que la Corte tenía que dirimir y dilucidar es, en primer lugar, si los actos, la forma de organización y las decisiones que adoptaron las autoridades indígenas de La Cocha se configuraba en un acto de justicia indígena. Ese es el primer objetivo del trabajo de la Corte Constitucional. Y ese trabajo lo cumplió la Corte a través de una investigación técnica especializada. Se contrataron peritos para que nos permitan a los jueces y juezas de la Corte acercarnos a un tema que es de alta complejidad. Usted trabaja muchos años en relación con pueblos y comunidades indígenas y sabe que la noción de interculturalidad, que es tan repetida, tan aludida por inclusive dirigentes, es un problema que requiere de una transformación cultural de cada uno de nosotros. Es por eso que la Corte, para poder resolver este caso y que nos demandó mucho tiempo, excesivo tiempo, por el cual yo pedí disculpas a las partes del proceso por el tiempo que nos llevó en resolver, requería de una investigación realmente solvente, seria y documentada. Entonces, lo que se encontró ahí fue, en primer lugar, que los actos de la comunidad, de las comunidades que abocaron el conocimiento de este caso, fue un acto que se realizó bajo prácticas, usos y costumbres ancestrales, por lo cual la Corte determinó que ese acto era un acto de administración de justicia indígena, lo que con la declaración de los señores de la CONAIE ellos niegan. Al rechazar el fallo de la Corte, lo que están haciendo es rechazando la decisión que reconoce que las autoridades de la comunidad de La Cocha realizaron un acto de justicia. Ese es el primer gran tema de la decisión. Doctor,
Doctor, pero lo que preocupa un poco, yo estaba conversando tanto con indígenas como con no indígenas, es el tema de que si sucede una muerte en el ámbito de la administración del derecho consuetudinario, derecho indígena, como se lo conoce, pues con la muerte, ¿qué rol juega el derecho penal del Ecuador? O sea, en Ecuador no existe la pena de muerte. ¿Cómo es posible que pueda existir en una comunidad indígena? Bueno, ese es otro de los efectos de la investigación que hizo la Corte. Es decir, en este caso, como equivocadamente y de manera indebida e inapropiada, los dirigentes, algunos pseudo constitucionalistas y algunos medios de opinión han dicho que la Corte ha señalado que hay casos mayores, que hay casos menores, que solamente van a conocer el robo de gallinas, desnaturalizando un tema tan serio, porque la Corte nunca entró a decir eso ni a analizar eso. Lo que vuelvo a señalar, se analizó si las autoridades de la Cocha eran las autoridades de justicia legítimas. Eso se resolvió favorablemente. Y como efecto de eso, se entra a analizar si es que el hecho de la muerte es un hecho que debe mantenerse bajo conocimiento y resolución de estas autoridades. Para eso, y esto es muy importante, también el informe pericial exhaustivo que hicieron dos técnicos expertos, uno nacional y otro internacional, llegaron a la conclusión que efectivamente, primero, en este proceso de resolución de los conflictos internos, las comunidades, y en este caso el pueblo quichua panzaleo, lo que hace es investigar el efecto y el daño que causa esto en la comunidad, en la familia, en la sociedad comunitaria. Y lo que sancionan, lo que ellos no sentencian, lo que ellos no mandan a la cárcel, lo que ellos hacen, como dicen los investigadores en esta sentencia, ellos dicen que lo que se produce es una amonestación, un llamado de atención, llamarle recuperar al que ha enflaquecido para que se reintegre a la comunidad. Este acto entonces demostró palmariamente que estas autoridades no juzgan como la justicia ordinaria, no juzgan la afectación al bien jurídico vida, sino los efectos que dicen. Esto han señalado de manera bastante ligera que es un acto de aculturamiento de la Corte al señalar este proceso. Esto no lo decimos nosotros, hemos acogido de la reflexión y del análisis que se encuentra en las páginas de nuestra sentencia hecha por los técnicos. Por lo tanto, esa afirmación que acogen los jueces de la Corte tiene un sustento técnico especializado. ¿Y por qué razón el tema de la muerte, solamente para concluir la idea, Giovanna? ¿Y por qué razón el tema de la muerte, de la afectación a la vida, no puede estar en las comunidades indígenas que hacen administración de justicia? Es por qué razón. Hay un principio del derecho internacional que es el principio del jus cogens. Jus cogens es un principio del derecho imperativo que está vigente en el mundo desde 1969, que es el cumplimiento y obligación de cumplimiento de los tratados internacionales. Este principio dice que todos los estados que han suscrito los convenios están en la obligación de cumplirlos. Y nosotros tenemos la obligación de cumplir las sentencias de la Corte Penal Internacional que dicen que la protección de la vida es una responsabilidad exclusiva del Estado y que cuando se viola la vida son los Estados los responsables ante los tribunales internacionales de perseguir, sancionar y impedir la impunidad. Y en segundo lugar, nuestra Constitución señala con claridad, por lo tanto, yo niego categóricamente que hay una restricción de los derechos porque la Constitución dice que la Corte, cuando analiza estos y cualquier otro caso, tenemos que verificar que los actos de poder público, de actores sociales, de actores comunitarios, no violen la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Consecuentemente, el tema de la vida tiene que ser conocido por el Estado y las autoridades penales, con un hecho que también niegan los señores dirigentes de la CONAIE. Así como hay en materia penal la Corte Penal Internacional, hay
la Declaración Universal. También hay el convenio 169 de la OIT, que es una declaración vinculante y que tiene fuerza obligatoria. Y hemos establecido que, así cuando corresponda a la autoridad civil penal conocer estos casos, estas autoridades están obligadas a aplicar el convenio 169, que dice que deben dar un trato especial, preferente, conocer las particularidades de las personas indígenas y no aplicarles las penas, las sanciones a rajatabla como se utiliza con las personas comunes, y deben establecer coordinación con las autoridades indígenas para establecer mecanismos adecuados de sanción. Esto que yo afirmo y que la Corte aprobó es lo que se niega a reconocer la dirigencia de la CONAIE. Así es, clarísimo como el agua, doctor. Valdría la pena, sé que está de viaje, a su retorno, poder tenerlo en la radio para poder comentarlo con mayor amplitud, porque la televisión siempre es tirana con el tiempo, pero está clarísimo lo que usted ha manifestado y realmente hay un afán de tergiversación o de manipulación de una sentencia que, como usted ha dicho, ha tomado muchísimo tiempo, tal vez demasiado, pero se ha ponderado cada aspecto por la complejidad justamente de intervenir en un ámbito de relaciones que no son solo individuales, sino colectivas, porque eso es el tema. Así que muchísimas gracias al doctor Patricio Pazmiño, presidente de la Corte Constitucional. Entrevista sobre el caso La Cocha. No ha habido doble juzgamiento y no se puede quitar la vida a las personas en pos de hablar de un derecho indígena. Se habla de una reconstitución de un orden interno de la comunidad, pero esto no tiene que llegar a los extremos de asesinar a las personas. ¿Por qué? Porque las comunidades indígenas están insertadas en lo que es un contexto nacional, en un país nacional, donde hay un derecho que defiende la vida y donde hay acuerdos internacionales, donde el Ecuador es signatario y hay un convenio 169 donde se ratifican todos estos principios. Seguimos con la información y nos vamos hacia la provincia de Napo, ¿verdad? Porque ¿cómo le gustaría a usted resolver las controversias? ¿A través de juicios en los que tiene que gastar tiempo y dinero o por un arreglo donde las partes se ponen de acuerdo? Dicen por ahí que hablando se entiende la gente, ¿no? Y al parecer así funciona en los centros de mediación. En Napo, por ejemplo, de cada 10 casos que se presentan, 9 llegan a feliz términos. Veamos qué nos cuenta Juan Sarmiento.